Muy buenas noches. El próximo gobierno tiene prácticamente listo el proyecto de reforma tributaria que presentará al Congreso tan pronto inicie su gestión el próximo 7 de agosto. El nuevo ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Ocampo, ha dicho que el ajuste fiscal no está completo y que al nuevo gobierno le tocará culminarlo. El doctor Ocampo es nuestro invitado de esta noche. Muy buenas noches, señor ministro. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué quiere decir culminar el ajuste fiscal? Bueno, encantado de estar con ustedes y con usted, Yamil, en particular en este programa. Cuando he dicho que el ajuste fiscal no está completo, pues lo que quiere decir es que el déficit, aunque se ha reducido en el año 2022, de todas maneras sigue siendo muy alto. Y tenemos una meta que es la que se llama la regla fiscal, que significa que tenemos que seguir adelante reduciendo la deuda pública y por lo tanto reduciendo el déficit fiscal. Y además hay un déficit adicional que tiene que ver con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que es otro 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, la manera como vamos a lograr ajustar las finanzas públicas por lado y lado es un desafío importante. Además, porque al mismo tiempo tenemos que generar algunos recursos importantes para los programas sociales con los cuales ganó la presidencia el presidente Petro. Entonces, señor ministro, sobre el tema de deuda pública, quiere decir que para el gobierno entrante va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, contratar nuevos empréstitos. No, yo creo que el tema de la capacidad de contratar empréstitos no está en duda. Digamos, hay dos tipos de empréstitos, unos que son los que se generan en el mercado interno a través del mercado los llamados TES, que es un mercado amplio, de hecho la principal fuente de financiamiento del gobierno. Además hay muchos inversionistas extranjeros que los compran, de tal manera que hay inversionistas nacionales y extranjeros que participan muy activamente en ese mercado. Ahí estamos bien, obviamente con unas tasas de interés más altas de lo que era típico, digamos, hace un año. Y también hay buenos recursos por el lado de los bancos multilaterales de desarrollo, o sea, el Banco Mundial, el BID, la CAF y con algunas agencias de desarrollo de algunos países. Lo que sí está muy difícil, y de hecho la administración Duque decidió no utilizar, fue emitir bonos en el mercado de Nueva York. Eso por el costo enorme que tienen hoy en día esos bonos. O sea, hace 2 años un bono colombiano de 10 años tenía una tasa de interés del 3,5%, hoy en día está en torno al 8%. Entonces no tiene ningún sentido pues emitir bonos con ese costo de financiamiento en dólares que es muy alto. Eso tiene que ver además pues con el contexto internacional que es extremadamente complejo en materia de tasas de interés, porque todos los bancos centrales del mundo andan aumentando tasas de interés. Esta semana veremos el aumento que va a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el banco central de ese país, y la semana pasada pues vimos el aumento de la tasa de interés del Banco Central Europeo, la primera en mucho tiempo. Por lo tanto, digamos, el tema financiero sí es complejo, pero eso no quiere decir que Colombia no pueda seguir manteniendo pues su nivel de deuda pública y seguir financiando los déficits. Pasa es que obviamente son más costosos. Es decir, señor ministro, estamos hablando de una práctica congelación en la emisión de bonos por poco apetito internacional. No, bueno, en los bonos internacionales sí, ahí no estamos emitiendo, no ha metido el gobierno Duque durante
este año y posiblemente si siguen esas condiciones tampoco emitiremos nosotros bonos. Ahí sí hay un congelamiento total. Pero hay otras fuentes de financiamiento. Nuevamente los bancos de desarrollo, el Banco Mundial, el BID, la CAF, han sido muy activos en prestarle recursos a Colombia y ese es el financiamiento internacional importante con el cual contamos. Y además está el financiamiento nacional a través de TES. Y en materia de TES, ¿cuál es el futuro, señor ministro? No, en materia de TES es un mercado muy activo. De hecho, me honra decir que en mi periodo anterior como ministro de Hacienda, yo fui el que lancé el mercado moderno de TES en el país y ese mercado ha ido creciendo, se ha ido volviendo cada vez más sofisticado en términos de plazos, de distintos títulos, de tasas fijas, tasas variables, en fin, es un mercado muy desarrollado, uno de los mejores de América Latina. Además hay mucho inversionista extranjero que viene a Colombia a invertir en TES de Colombia, TES que son en pesos. Eso tiene además una ventaja para el gobierno, que es que no hay lo que se llama el riesgo cambiario. O sea, si hay una devaluación, pues no aumenta la deuda. Mientras que si la deuda es en dólares, obviamente con la devaluación, pues aumenta el valor de la deuda en pesos. Pero, señor ministro, en general, el gobierno Petro recibe un buen estado de la economía. Hay elementos positivos y elementos negativos, o si se quiere, elementos incompletos. En el lado positivo, pues la reactivación que hubo desde mediados del año pasado fue muy positiva. Aunque, digamos, el último dato del mes de mayo ya comienza a generar algunas dudas, digamos, de qué tan fuerte es el proceso de reactivación. Y uno de los efectos positivos que ha tenido es que los recaudos de impuestos este año están creciendo mucho más de lo esperado y eso es una reducción del déficit fiscal. Esa es la parte, digamos, más positiva. Las partes negativas yo diría que son en particular que recibimos, no por culpa del gobierno Petro, pero por culpa del contexto internacional, una situación de una gran incertidumbre económica mundial. Ya se habla incluso de recesión en los Estados Unidos, recesión va a haber en Europa sin duda alguna. China tiene sus propios problemas asociados más que todo a los problemas de aislamiento de la población que ha decretado el gobierno. Entonces el contexto internacional pues no es muy positivo para seguir creciendo pues muy rápidamente. Y además, como ya lo mencioné, está acompañado de unas tasas de interés extremadamente altas para combatir una inflación que a nivel internacional es la peor en 30 o 40 años. Entonces ese es un contexto pues complejo de manejar y tendremos pues esa tarea inmensa de ver cómo lo hacemos, además obviamente en conjunto con el Banco de la República, porque esos son obviamente la entidad que está a cargo de la política monetaria del país. Entonces ese es el contexto un poco complejo que vivimos y bueno, uno de sus efectos, los efectos sociales son también variables. Ha habido una recuperación muy importante del empleo, pero es una recuperación incompleta, la tasa de desempleo sigue estando muy alta y además sobre todo las mujeres y los jóvenes están en condiciones que son peores que las que tenían, digamos, antes de la pandemia. Ahora, señor ministro, a propósito de las tasas de interés, parecería que el próximo miércoles la Junta Directiva del Banco de la República proyectará un nuevo aumento en las tasas. Tengo la impresión de que usted no está muy de acuerdo con eso, ¿o sí? Bueno, digamos, es muy difícil para el Banco de la República no aumentar tasas de interés cuando todas las tasas de interés a nivel mundial están aumentando. Lo que yo sí espero es que, digamos, sean un poco más moderados que la vez pasada, por una parte, y que vean esto ya como posiblemente el final de ese ciclo de aumento de tasas de interés, como está comenzando a verse a nivel internacional, que es un tema muy positivo, digamos,
Hay un momento en la evolución de los mercados financieros en que las tasas de interés de más plazo comienzan a reducirse, aun si las de corto plazo siguen aumentando, y eso es lo que ya está pasando en los Estados Unidos. Esa señal positiva, digamos, de que las expectativas de aceleración de la inflación se comienzan a menguar. Ya no se espera que haya aumentos adicionales de precios del ritmo, o bueno, puede seguir habiendo por un tiempo, pero ya comienza a bajar la tasa de inflación. Entonces las expectativas de los agentes financieros es que las tasas de interés pueden comenzar nuevamente a bajar. Entonces yo creo que es lo que ya comenzamos a ver, es un aspecto positivo, digamos, de la coyuntura actual. Pero de todas maneras, pues es una coyuntura extremadamente compleja en materia de tasas de interés. Sí, señor. Pero a ver, señor ministro, las tasas de interés están hoy en Colombia en un 7,5%. Parecería que el objetivo de la Junta actual del banco es elevarla hasta el 9%. ¿A usted qué le parece eso? Pues nuevamente me gustaría que fuera un poco más moderada, y creo que porque además sin duda alguna la tasa de interés va a afectar la actividad económica, que ya da los primeros señales de debilidad. O sea, tanto la encuesta del DANE del mes de mayo como las encuestas de opinión, por ejemplo la de la vivienda del mes de julio, corresponde al mes de julio, dan señales de que el sector empresarial ya está comenzando a ver mucho más debilidad de la economía. Entonces, eso es un factor que a mi juicio tiene que tener en cuenta la Junta del Banco al definir la tasa de interés. Aunque yo entiendo que el banco, en este contexto internacional de elevación de todas las tasas de interés, de los bancos centrales en particular, tiene que aumentar las tasas de interés, digamos, hay que ver también el efecto sobre la actividad económica del país, sobre el empleo, etcétera, etcétera, que digamos que pueden generar. Y como digo, ya como se comienzan a ver los primeros síntomas de alguna debilidad en la actividad productiva del país, creo que eso es un factor que hay que tener en cuenta. Hay que recordar que aunque el Banco de la República tiene como objetivo principal la inflación, tiene que hacerlo teniendo en cuenta la actividad económica y el empleo. Eso lo definió una muy famosa sentencia de la Corte Constitucional del año 1999. A ver, señor ministro, sobre este tema o este punto de la Junta Directiva del Banco de la República hay esta inquietud. El espíritu, ministro, de la Constitución del año 91, al crear la Junta Directiva del Banco de la República, era el de que ningún gobierno tuviera mayoría en la Junta Directiva del Banco y que su nombramiento fuera de sus miembros fuera hecho de tal manera que hubiera una independencia, una autonomía por parte de la Junta Directiva del Banco con respecto al gobierno de turno. Pero por circunstancias que la Constitución no previó, los 5 miembros de la Junta Directiva del Banco hoy son del gobierno. ¿Cómo se va a hacer o cómo se podría hacer, ministro, para regresar, para retomar el espíritu de la Constitución del 91 sobre la formación de la Junta del Banco? Bueno, ese es un tema extremadamente complejo. Tal vez uno podría decir que en todas las juntas se han nombrado más que 2 miembros por parte del gobierno de turno. Digamos, la norma es que cada 4 años, cuando hay renovación de junta, pues el gobierno de turno nombra 2 miembros. Ahora, la situación que estamos viviendo ahora, en el cual la junta actual fue, todos los miembros independientes fueron nombrados por la administración de Duque, pues es una situación, pongámoslo, un poco atípica, y obviamente hace compleja la tarea. De todas maneras, yo quiero dejar claro que aunque nuestra Constitución estableció que la Junta del Banco de la República fuera autónoma, también estableció que la política monetaria tendría que ser diseñada en coordinación con la política económica general que maneja el gobierno.
y por lo tanto hay una interacción muy fluida entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, que precisamente trata de hacer esa coordinación. Y reitero, una sentencia muy importante de la Corte Constitucional del año 1999 estableció que la Junta del Banco de la República no puede ignorar el efecto de sus decisiones sobre la actividad económica y el empleo. Por lo tanto, hay autonomía, sí, pero también tiene que haber coordinación y tienen que tenerse en cuenta los otros objetivos de la política económica, en particular, según la sentencia de la Corte, la actividad productiva y el empleo. Ahora, yo creo que ese tema, digamos, de evitar que un gobierno nombre toda una junta completa, como ocurre con la actual, es un tema que valdría la pena discutir públicamente a ver qué alternativas existe. Por ejemplo, digamos, qué control hay sobre el nombramiento de los miembros de junta en términos de, digamos, de sus capacidades como economistas monetarios, que es lo que ellos deben de tener como referencia. Ese es un tema que me parece que vale la pena discutirlo y ver qué ocurre cuando por casualidad hay una renuncia de muchos miembros que hace que el gobierno de turno tenga la posibilidad de nombrar no 2, sino 3 o 4 y hasta 5, como ocurre en la actualidad, de los miembros independientes de la Junta. De todas maneras, yo tuve ya la oportunidad en el pasado de actuar primero como presidente de la Junta, como ministro de Hacienda que fui, y en segundo lugar como miembro de la Junta, como miembro autónomo. Y yo debo decir que, digamos, de todas maneras, yo espero que los miembros actuales, digamos, tengan la apertura para discutir pues, los distintos temas que tenemos por delante, que son extremadamente complejos, como ellos mismos lo saben y como lo sabe pues, el gobierno que entra ahora a gobernar a Colombia. Ahora, señor ministro, perdone la pregunta si le molesta, pero habiendo tantas diferencias como las hay entre la política económica del gobierno actual y los principios económicos del gobierno que comienza, ¿no sería bueno que usted sugiriera la renuncia de algunos de los miembros que designó el presidente que se va para darle turno al presidente que viene? Pues eso estaría en contra de las instituciones colombianas y yo estoy a favor de las instituciones colombianas. Ahora, ministro, mire, usted ha anunciado que el primer proyecto que presentará el gobierno al Congreso será el de la reforma tributaria. Pero tanto el presidente Duque como el ministro de Hacienda han dicho que no es necesaria una reforma tributaria. ¿Usted qué piensa? Bueno, a ver, Yamit, si nos entregaran una situación fiscal totalmente saneada y digamos, estando dentro de los límites de la regla fiscal, podemos hablar de que no se necesitaría, pero reitero, nosotros, digamos, recibimos la situación fiscal todavía con un ajuste incompleto por una parte y además por unas demandas sociales inmensas. Entonces hay que hacer una reforma tributaria que logre compatibilizar ambos objetivos. Esa es la tarea compleja que tiene el gobierno que entra, que tendrá que obviamente discutirse con el Congreso de la República, que es obviamente la entidad que aprueba la estructura tributaria del país, para ver, digamos, cuál es la combinación de esos objetivos. Pero además yo debo decir, no me gusta recibir instrucciones del presidente saliente. No creo que sea su función darle instrucciones al gobierno entrante. Ahora, señor ministro, después de comerciales, por favor, respóndame si es tan amable esta pregunta. La nueva reforma tributaria que va a presentar el gobierno Petro al Congreso de la República incluye
nuevos impuestos o simplemente será una rebaja fundamental en las actuales exenciones tributarias? Después de comerciales, ministro, si está amable. A ver, señor ministro, ¿serán necesarias nuevas tasas tributarias? La reforma que hemos estado diseñando, que está, debo decir, todavía en proceso de elaboración, o sea, no está totalmente lista, digamos, tiene un foco muy especial sobre el tema de los impuestos de renta de personas naturales, que en Colombia tienen un nivel de efectivo de tributación muy bajo para los estándares internacionales. O sea, un estudio que tuvimos de la OCDE el año pasado, pues mostró que en Colombia por ese concepto se recauda 1.2% del Producto Interno Bruto del país, cuando en un país de la OCDE se recauda más del 8%. Entonces, esa es una de las deficiencias más importantes del sistema tributario colombiano y es digamos, absolutamente esencial para lograr lo que se llama la progresividad del sistema tributario, que es un principio constitucional del país. O sea que, digamos, en otras palabras, que las personas de mayores ingresos aporten más al fisco que las personas de menores ingresos. Entonces, ese es el foco más importante de la reforma. Nosotros hemos venido señalando de que se reducirán significativamente los beneficios tributarios para las personas que ganen más de 10 millones de pesos mensuales por cualquier concepto, y además se controlarán algunos temas que tienen que ver con los sectores de altos ingresos, por ejemplo, digamos, la tributación sobre ganancias ocasionales, sobre dividendos, digamos, que son lo que está en la parte más alta de la distribución del ingreso del país. Entonces, ese es el foco más importante de la reforma, que el que esperamos fortalecer, y lo vamos a acompañar además con un impuesto al patrimonio. El país tuvo siempre impuesto al patrimonio desde los años 30 hasta los años 80, después lo eliminó, pero se ha venido restableciendo un año que otro, digamos, en épocas más recientes. Entonces, lo que vamos a hacer es un impuesto al patrimonio estable, que nuevamente, digamos, busca lograr ese principio de progresividad. En otras palabras, que las personas con mayor capacidad de ingresos y con mayor riqueza aporten también mayores recursos al financiamiento de los programas del gobierno. Ese es como el foco principal. Hay otros temas muy importantes, hay algunos también límites a los beneficios tributarios de las empresas, aunque ahí no tenemos ninguna intención de aumentar la tasa, más aún si existiera la posibilidad, buscaríamos reducir la tasa de interés de las empresas, que es muy alta en Colombia, a diferencia de lo que pasa con el impuesto a personas naturales. Habrá también unas normas muy importantes en materia de control a la elusión y la evasión tributaria, que son enormemente altas en Colombia. Se estima que en Colombia se evaden alrededor de 80 billones de pesos en impuestos. Por lo tanto, digamos, que se puede hacer en esa materia es particularmente importante. Hay otras normas, digamos, en realidad de menor cuantía en términos de efectos, pero con impactos sociales y ambientales importantes, que son, digamos, fortalecer el impuesto a las emisiones de carbono, que es con impacto ambiental, digamos, para el país, y unas medidas que son más de beneficio de salud pública, que son las comidas ultraprocesadas y las bebidas azucaradas, donde, como yo he dicho, el objetivo no es tanto recaudar recursos, sino porque ese impuesto es más efectivo cuando no recaudemos nada, porque quiere decir que la gente se pasó a consumir cosas más sanas. Entonces esperamos que en esa materia, digamos, el objetivo, digamos, no es tanto recaudar ingresos para el fisco, sino cambiar los patrones de consumo hacia actividades más saludables. Mire, señor ministro, muchas de las cosas que usted acaba de informar originan muchas preguntas, pero por ello el tiempo se nos agotó. Quisiera usted, señor ministro, aceptar unas preguntas
para desarrollar esos temas y continuar grabando para transmitir mañana, ¿le parece? Como usted lo determine, Yamil, encantado. Muy amable, ministro, muy querido. A ustedes, televidentes, también, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar escuchando mañana a esta hora al nuevo ministro de Hacienda, el doctor Ocampo. Gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CNE.